Muy buenos días, tardes o noches. Ha pasado el tiempo y me he enterado que Clash Royale ha revivido. O eso dicen mis suscriptores. ¡Estoy vivo! Dime qué mortal necesita de mi protección. Este vídeo lo hago para que sirva como una versión más actualizada de estos dos vídeos. Agradezco a Iván Valencias Díaz por darme la idea y a Ángel Arturo por ayudarme a grabar los gameplays. Según YouTube Studio, la mayoría de mi audiencia ve videos de Clash Royale. Por eso les traigo top 18 de todas las cartas legendarias de Clash Royale, de la peor a la mejor. Al momento que yo hago este video me estoy basando en estas reglas, en mi opinión personal y en la página de deckshop.com. Y sin más que decir, pues llega la intro. Puesto número 18, Sabueso. Y en el último lugar tenemos al Sabueso, una carta cuyo objetivo es llegar a la torre y atacarla, contando con grandes cantidades de salud, pero esto de nada le sirve, ya que prácticamente casi no tiene ataque. Su única habilidad es dividirse y desencadenar el terror con sus sabuesitos. Pero es que ni con eso puede justificar sus 7 gotas de elixir, siendo su única utilidad como escudo, mientras que otras tropas atacan detrás de él. Puesto número 17, Cementerio. Cementerio es una carta que ataca la torre de forma directa, teniendo la habilidad de poder aparecer en cualquier parte de la arena. El defecto de Cementerio es que no puede hacer nada por sí sola. Para que Cementerio dé un golpe efectivo tiene que ser acompañada de un combo, ya que sus esqueletos salen de manera lenta y eso ocasiona que sea muy fácil defenderla. Es curioso que cuando esta carta salió era de las más fuertes, pero con las constantes nerfeadas que le han pegado no llega ni a ser ni la sombra de lo que fue. Puesto número 16, Bruja Nocturna. Si de defectos estamos hablando, Bruja Nocturna no es la excepción, ya que prácticamente por sí sola tampoco puede hacer nada. Esta tiene la habilidad de invocar a muchos murciélagos, siendo bastante útil como apoyo, pero ese es su problema y no se le ve de otra manera. Simplemente se le coloca detrás de una carta que sea bastante resistente y ya. Ese es todo su rol, ya que prácticamente en un 1 vs 1 no le puede ganar a nadie, y su ataque terrestre es muy mediocre. Si no fuera por sus murciélagos, estaría más abajo. Puesto número 15, Mago de Hielo. Mago de Hielo es una carta bastante útil, ya que te ralentiza a las tropas enemigas, pero lamentablemente eso es todo lo que puede hacer. Si esta carta no es apoyada por ninguna otra, dudo que pueda hacer algo, ya que esta sufre de un ataque bastante mediocre, y contra cartas ofensivas como el globo ni con la ayuda de la torre puede pararlo. Si le aumentaran el ataque a esta carta fuera de las más poderosas. Puesto número 14, Montacarneros. La Montacarneros es una carta en 2 en 1, ya que una se dedica a embestir a la torre y la otra se dedica a paralizar por un segundo a las tropas enemigas. A simple vista esta puede parecer una muy buena carta, pero hay un pequeño detalle: a diferencia del Montapuercos, esta no puede mantener su velocidad máxima, perdiendo mucho tiempo al momento de impulsarse, siendo relativamente fácil de pararla, no llegando a la torre la mayoría de las veces. Puesto número 13, Pescador. Y llegamos a la carta más defendida de mi top pasado, ya que muchos me decían que esta carta era muy buena, pero yo nunca la vi así. Y si bien esa mecánica de traer a las cartas y derrotarlas en algunos casos es muy buena, los puntos de salud y resistencia del pescador no son suficientes. Sus puntos de ataque tampoco son la gran cosa. Cuando usas esta carta pueden usarla en tu contra, ya que puede acercar a las tropas enemigas más fácil. Pero la pongo más arriba, ya que esta carta ha sido capaz de derrotar a muchas cartas por sí sola, a diferencia de los puestos anteriores. Puesto número 12, el todopoderoso Dragón Infernal. El Dragón Infernal es una carta considerada bastante regular. Al ser una carta aérea tiene una abrumadora ventaja sobre las cartas terrestres, que no disparan hacia arriba.
ya que este tiene la habilidad de poder concentrar su ataque en un solo objetivo y derribarlo conforme va pasando el tiempo. Aunque esta carta no tiene nada que hacer contra una carta que tire electricidad, tampoco contra una carta que ataque en conjunto como los murciélagos o la horda de esbirros. Aunque existen cartas como el Zap que pueden dejarlo inútil, es una de las pocas cartas que puede derribar a la torre en un 1 contra 1. Puesto número 11, la princesa. A esta carta le llueven opiniones tanto positivas como negativas, y si bien sus puntos de salud no son los mejores, tenemos a una de las cartas con mayor alcance de todo el juego. Si bien cuando esta es invocada al campo casi no hace nada porque es derribada por algún hechizo, tienes que admitir que guardas esos hechizos para cartas como la princesa. Y es por eso mismo que esta carta no es considerada como una de las mejores, ya que nuestro cerebro automáticamente lo que piensa cuando ve una princesa es derribarla, aunque eso sí, su daño en ataque no es la gran cosa. Puesto número 10, arquero mágico. El arquero mágico tiene la habilidad de lanzar flechas que atraviesan a todas las tropas en línea recta, teniendo un largo alcance y un daño por segundo decente. Una cantidad de salud ni tan buena ni tan mala, lo justo. Aunque eso sí, contra una carta de cuerpo a cuerpo no tiene nada que hacer. Prácticamente es como una princesa 2.0 solo que más resistente. Se pueden hacer jugadas muy variadas con él, aparte de que es una de las cartas más difíciles de controlar. Es una carta muy balanceada en todas sus estadísticas, aunque muere con la bola de fuego. Puesto número 9, el minero. Apuesto que para muchos esto es una sorpresa verlo tan alto, ya que el minero no destaca por su ataque, pero yo lo destaco por su habilidad de poder moverse a cualquier lado de la arena. Y sí, sé que la excavadora de duendes puede hacerlo, pero el minero lo puede hacer más rápido. Lo que quiero decir es que el minero puede ser una carta clave al momento de una batalla, ya que puede llegar a partes de que otra carta no puede llegar, como el ejemplo que vemos en pantalla con este mazo de ballesta. También puede ser muy útil como defensa, ya que este cuenta con grandes cantidades de salud y aguanta todos los golpes. Y hay que tener en cuenta que él es de ciclado rápido, 3 gotas de elixir. Puesto número 8, Chispitas. Y aquí tenemos a una de las cartas más poderosas del juego, ni más ni menos que Chispitas, contando con el mejor ataque de todo el juego, y una justa cantidad de salud. Lo malo que cualquier carta eléctrica lo puede dejar fuera de combate, por eso se recomienda que ataque desde atrás. Recuerdo que cuando era novato, esta era una de las cartas que más me costaba pararla, ya que solo cartas con grandes cantidades de salud podían hacerle frente, o al menos eso pensaba. Por suerte para Chispitas casi no ha sufrido nerfeos a lo largo de su vida, por lo que estará entre las mejores por un largo rato. Puesto número 7, la Madre Bruja. La Madre Bruja tuvo el mismo efecto que el Pescador. Cuando fue recién estrenada en el juego era una de las peores cartas, pero a medida que el juego se iba actualizando la carta iba mejorando, aumentando más su ataque. La Madre Bruja es el counter perfecto de cualquier carta con poca cantidad de salud, ya que esta los terminará convirtiendo en cerdos, y es por esa habilidad tan única que está en este puesto. Esta carta puede ser muy difícil de derrotar si no se lleva bola de fuego, y aunque no tenga mucho ataque, la considero la mejor carta de apoyo que existe del juego. Puesto número 6, Mega Caballero. Cuando el Mega Caballero aparece, inicia con un gran salto, aplastando a todo su paso. Cuando este ve a una tropa enemiga, pega un gran salto y lo embiste, causándole un gran daño. Al igual que Chispitas, esta carta me dio muchos problemas al momento de jugar en contra de ella. Aparte de que es una de las cartas legendarias más codiciadas, ya que es capaz de romper combos con su super salto. Aunque eso sí, con una carta de apoyo desde atrás, esta carta es casi imparable. Aunque es vulnerable contra las tropas aéreas, es muy poco probable que una carta terrestre le gane. Puesto número 5, el Fantasma Real. Pues ¿qué puedo decir del Fantasma Real? Una carta de 3 gotas de elixir con una de las mejores habilidades del juego, capaz de hacerse invisible cuando no ve a nadie, atacando por sorpresa a cualquier carta terrestre. Por si fuera poco, su espada cuenta con la habilidad de salpicadura, o sea que con un solo filazo puede pegarle a varios oponentes a la vez, aparte de contar con grandes puntos de salud y ataque, lo que la hace una carta bastante resistente. Y todo por tan solo 3 gotas de elixir. Puesto número 4, Leñador.
Leñador es una carta muy rápida y audaz, ya que es una carta de las más rápidas del juego. Su velocidad de ataque es brutal, pero lo más destacable es que cuando este es derrotado deja caer una botella de furia, lo cual lo hace un buen atacante en combinación, siendo su combinación más común globo con leñador, que se suele ver mucho. Tiene puntos de salud bastante decentes, lo cual combinado con sus puntos de ataque y velocidad de ataque lo hacen una carta bastante devastadora, por la cual creo que el leñador tiene muy bien merecido su cuarto puesto. Puesto número 3, la bandida. Pues qué puedo decir de la bandida, es rápida, tiene buena velocidad en su ataque, una muy buena embestida que le permite no poder recibir daño cuando ella embiste. Si usas bien la embestida de la bandida te puede ser muy útil en algunas ocasiones, ya que es capaz de derrotar a cartas con más elixir, gracias a su rápida reacción de ataque. Además de que cuenta con puntos de salud bastante aceptables, aunque eso sí, es débil a cartas estilo hordas como el ejército de esqueletos. Cuando la bandida sale al campo tienes que pensarla 2 veces antes de tirar una carta, ya que puede tomar ventaja sobre ti. Puesto número 2, el tronco. Bueno, en resumen el tronco lo único que hace es pasarse llevando a todo aquel que entra en su paso, pero a veces el tronco puede ser clave para un combate, ya que hace que las cartas retrocedan y pierdan tiempo al momento de su ataque. El tronco es el terror de las cartas con poquita vida, como los duendes y esqueletos. Además, el tronco es una carta casi indispensable para cualquier mazo. Acéptalo más de alguna vez, el tronco te ha salvado una partida. Puesto número 1. Mago eléctrico. Bueno, y pongo el mago eléctrico en primer lugar sobre todas las otras cartas es porque es rápido, funciona muy bien como sap, deja sin trabajo y totalmente inútiles a cartas como el dragón infernal, torre infernal, chispitas. Al pescador no lo deja lanzar su ancla, le quita el impulso a varias cartas como la monta carneros, príncipe oscuro, el ariete, a su vez que ralentiza y aturde a todos los enemigos, atacando con ambas manos y atrayendo a todas las tropas hacia él. Y como pueden ver, por todo esto y mucho más, por eso considero que el mago eléctrico es la mejor carta legendaria. Bueno pues, esto sería todo. Comenta, suscríbete y dale like para que este canal siga viviendo. Comenta cuál crees tú que es la mejor carta legendaria y la peor carta legendaria. Este video fue extremadamente difícil de editar ya que fue muy extenso, durando una duración de 1 hora y media. Pero por muy ambicioso que fue el proyecto lo logré terminar. Saludos a Ricardo José Zapata Román. Y sin más que decir, pues hasta pronto. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado. A continuación te aparecerán videos con contenido similar. Subo videos los domingos cada 2 semanas.